Bueno, pues buenas noches a todos. Aquí estamos compartiendo un espacio de reflexión en torno a la obra de un compañero que por supuesto se destacó por su militancia y por su producción teórica y su divulgación del pensamiento marxista a lo largo de su vida. Arturo ha señalado algunos de los trabajos que están en español, y bueno, pues este autor, compañero de los aquí presentes por varios años, nos dejó muchos elementos para entender la dinámica del capitalismo en la segunda mitad del siglo XX, principalmente a través de sus grandes producciones como el Tratado de Economía Marxista, y por supuesto esta que es el motivo de la convocatoria, El capitalismo tardío, que es su obra más importante, que inclusive le sirvió como tesis originalmente para doctorarse en la Universidad Libre de Berlín, a donde no le permitieron estar las autoridades, entre otras cosas porque lo consideraron sumamente peligrosas las autoridades de la Alemania federal. Y entonces, bueno, esto se tuvo que hacer su defensa de esta obra, tesis, en la Universidad Libre de Bruselas, en donde, por cierto, él fue profesor también. Bueno, este libro de El capitalismo tardío, como nos decía David, ha sido criticado por diversos autores, entre otros el que él menciona, Alphater, no en el artículo que él menciona, sino en un artículo en donde mencionaba que en realidad el trabajo de Mandel en el capitalismo tardío, tal como lo conocemos en español, en realidad sería una colección, decía él, de monografías sobre distintos temas fundamentales sobre el capitalismo de la segunda mitad del siglo XX. Esta misma postura fue la que sostuvieron, por ejemplo, también Broughton, un autor inglés, pero a pesar de que el planteamiento de estos autores era en el sentido de que en muchas ocasiones pues estos trabajos o estos capítulos podían inclusive trabajarse por separado y son motivo para amplias discusiones y reflexiones por parte de los lectores. En realidad todo esto estaba vinculado por un hilo conductor que él mismo se había propuesto en las páginas iniciales de esta obra, de tratar de dar una interpretación del capitalismo teniendo en cuenta las leyes del movimiento del capital, haciendo su vinculación con el modo de producción capitalista, cuestión que, pues por supuesto, no muchos han logrado cabalmente después de Marx, y que él, desde mi punto de vista, lo alcanzó notablemente en este libro. El trabajo de Mandel tiene
pues toda una serie de cuestiones destacables. Cada uno de sus capítulos, como decíamos, es susceptible de varias ponencias, de tal manera que pues una mesa redonda sobre el libro pues es difícil de abordar en su conjunto. Por este motivo he tratado de centrarme principalmente en lo que fue el elemento clave para él de esa obra, en el sentido de destacar principalmente cómo el capitalismo de la segunda mitad del siglo XX, desde a partir de 1940, comienza a crecer impetuosamente hasta alcanzar su cima en la década de los 70. Este asunto hace que el libro no esté pensado para responder a un público académico, a pesar de que fue utilizado por el autor para doctorarse, sino pensado principalmente para armar al movimiento obrero con el objeto de darle elementos de qué tipo de capitalismo es al que se estaban enfrentando y cómo este capitalismo jugaba con el movimiento obrero con una política de tratarlos de integrar, de cooptar, de hacerlos partícipes de sus políticas, al crearles toda una serie de condiciones mejores de las que había vivido antes de la instrumentación de toda una serie de mecanismos mediante los cuales se atenuaron las contradicciones que propiciaban las recurrentes crisis que llevaban una y otra vez a las clases trabajadoras al desempleo cuando había momentos de crisis del sistema. Después de la Segunda Guerra Mundial, y un capitalismo relativamente debilitado como consecuencia de esa terrible experiencia que había sido la Segunda Guerra Mundial, que había llevado a la humanidad a una terrible crisis civilizatoria. Esta crisis civilizatoria que había costado a la humanidad 85 millones de personas muertas, más los heridos, más los lisiados, y pues toda la destrucción que implicó para la naturaleza, por supuesto, y para las sociedades que estuvieron involucradas en el conflicto. Las sociedades en donde se desarrollaron los actos de la guerra. Por cierto, hay un libro excelente de Mandel en donde hace una interpretación de esta Segunda Guerra Mundial, que es excelente también y que vale la pena como elemento para entender lo que aconteció después. Bueno, Mandel parte de la postura de que existen una serie de necesidades en la construcción de la teoría marxista, en la que cabe trabajar principalmente haciendo un enriquecimiento de los planteamientos originales de los autores que le precedieron, y en este sentido
piensa que es necesario conocer y divulgar e integrar en una suerte de síntesis en el marxismo todas las aportaciones o gran parte de las aportaciones que en las ciencias humanas, la historia y la teoría económica se habían elaborado para integrarlo en la elaboración de una nueva producción del marxismo. Esta producción del marxismo, por supuesto, tuvo una cristalización magnífica en ese sentido de su parte en el Tratado de Economía Marxista y en su capítulo dedicado al capitalismo contemporáneo hizo un esbozo que lo hizo reflexionar posteriormente para pensar que este era insuficiente para responder a las necesidades que había para los estudiosos del marxismo, para los militantes del movimiento obrero, y avanzar una nueva producción, una nueva reflexión sobre ese capitalismo que se estaba desarrollando en la posguerra. Una gran parte de la producción de los marxismos de las academias osificadas que había en la Europa del Este, en la URSS, etc., tenían la característica de hacer un marxismo dogmático y escolástico que habían hecho prácticamente inservible al pensamiento de Marx. Las producciones de estas academias y de sus autores fueron incapaces de entender la dinámica de crecimiento del capitalismo de la posguerra y también fueron incapaces de entender que el capitalismo podría tener soluciones útiles para sus propósitos, creyendo que había una crisis permanente del capitalismo, y otro tanto en otra línea de autores, por supuesto, de mejor calidad que ellos, los que se agrupaban en la revista Monthly Review, dirigida por Paul Sweezy, Leo Huberman, que hicieron una interpretación en el sentido de que el capitalismo de la posguerra tenía una suerte de estancamiento que le impedía resolver sus contradicciones y que por lo tanto, por el hecho de existir una suerte de concentración de capital muy grande a través de los monopolios, pues el capitalismo no tenía la capacidad de de llegar a resolver verdaderamente sus contradicciones, al propio tiempo de que señalaban de que el capitalismo también no tenía ya más la circunstancia de estar condicionado, por la circunstancia de ciclos continuos que los llevaran frecuentemente a las crisis. Mandel se va a encargar de mostrar que aunque atenuados los ciclos del capitalismo en términos de la crisis, no solamente tenía la circunstancia de que esto era una cuestión meramente temporal,
porque los mecanismos puestos en práctica eran, estaban prácticamente, decía él, a punto de dejar de ser útiles para el capitalismo. ¿A qué se refiere? Se refería él en sus primeras aportaciones en este sentido, pues en un cursillo que dio a un grupo de militantes del movimiento obrero, que después se publicó como iniciación a la economía marxista, y posteriormente en otro ensayo sobre la economía y el neocapitalismo, como le denominaba entonces, después le llamaría el capitalismo tardío, planteaba que el capitalismo había crecido ciertamente mucho más que todas las fases anteriores de su crecimiento, pero que estaba a punto, en un artículo que publicó en 1964, estaba a punto de entrar en una crisis generalizada, una crisis que iría acompañada, por supuesto, de un impetuoso crecimiento de las acciones del movimiento obrero para defenderse. Sus posturas fueron confirmadas pocos años después, a pesar de que muchos consideraron que esto era erróneo. En el año 1968 prácticamente empezó una declinación de larga duración del capitalismo que se va a extender entre 1968 y 1982, en donde por primera vez se van a comenzar a presentar no solamente recesiones aisladas en diversos países, como la que sucedió entre 1969 y 1972, sino recesiones generalizadas como las que se dieron en 1974 y 1980-82. Estos planteamientos de Mantel, inicialmente publicaron artículos desarrollados en seminarios con militantes, obreros, expresados en posturas de su organización o divulgados en revistas de su corriente, revistas teóricas de su corriente, como la Catrien o como Critiques de la Économie Politique, que por cierto animaba al compañero Salamá. Fueron elementos decisivos para la divulgación de estos planteamientos en conjuntos cada vez más amplios, no solamente del movimiento obrero, sino en el año del 68 se convirtió también en elementos fundantes de la acción colectiva que los estudiantes desarrollaron en distintas partes del mundo. Mandel se convirtió en uno de los orientadores de la acción de los estudiantes y de los trabajadores, que por cierto desarrollaron las huelgas más importantes en la historia de su movimiento. En Francia, la huelga de 1968 ha sido la huelga en la que más jornadas de trabajo se perdieron para el capitalismo, que se extendió por más de 20 días. Y otro tanto ocurriría el año siguiente con las huelgas desarrolladas en Italia.
Este tipo de acciones colectivas le permitían a Mande sacar las conclusiones de que sus apuestas en el sentido de que había la posibilidad de avanzar un proyecto de cambio sustentado en las clases trabajadoras no era una cuestión banal, era una cuestión sustentada en una realidad material que no solamente estaba expresado en el sentido de un debate meramente académico, sino la circunstancia de que había una decisión importante de conjuntos muy significativos de las clases trabajadoras y, por cierto, también de sectores muy importantes de los trabajadores intelectuales y los estudiantes en reunirse para hacer una fuerza anticapitalista capaz de enfrentar al sistema. Esta circunstancia pues estuvo al mismo tiempo acompañado de toda una serie de desafíos que se hicieron en otros momentos durante la década de los 70 por parte de los trabajadores en España, en Portugal y por supuesto en toda una serie de los llamados países rezagados o subdesarrollados. No es gratuito por tal motivo que esta acción, por ejemplo, simultánea, diera lugar a una elaboración que tuviera también expresión desde el punto de vista teórico de este avance de la revolución mundial. Y en la organización de múltiples organizaciones anticapitalistas. Bueno, solamente para concluir, diremos que si la apuesta de Mandel estaba dado, que es ciertamente como decía su maestro Trotsky, él lo compartía, el capitalismo es muy poderoso, decía Trotsky, pero más fuertes son sus contradicciones, y las contradicciones del capitalismo podían avanzar en un proyecto contestatario contra el sistema que pudiera ser exitoso si tuviera la capacidad de autoorganización. Las clases trabajadoras, manuales e intelectuales, para crear una alternativa de tipo nuevo, para crear una comunidad de trabajadores libremente asociados, en donde no existiera más ni la explotación ni la enajenación entre los hombres.